¿Qué tal, amigos de Game Changer? Aquí estamos un día más con Nori para comentar el Real Madrid-Manchester City, seguramente el partido, uno de los mejores partidos de esta semana en Champions League, si no el mejor, o al menos dos de los equipos con más nombre. Creo que fue un partido bastante interesante, que nos dejó bastantes detalles, con un Real Madrid que no está en un buen momento de forma. A día de hoy, cuando estamos grabando, creo que se comenta que la directiva ha reafirmado un poco a Xabi Alonso, lo cual nos alegramos, que se le dé continuidad al proyecto, aunque evidentemente este Real Madrid está pasando por una mala racha, por un mal momento, aunque fue un partido seguramente más igualado de lo que igual el marcador refleja. Así que nada, vamos a entrar un poco, antes de darte paso, ¿no? Un poco en las alineaciones. El Madrid, que salió con Courtois en portería, con Álvaro Carreras en el lateral izquierdo, con Rüdiger y Raúl Asencio como centrales, con Fede Valverde, que esta vez lo vimos en el lateral derecho, con Tchouaméni como pivote. En ataque era una especie sí, más de algo 4-3-3, ¿no? Con Bellingham más tirado como interior en izquierda y Dani Ceballos en derecha, aunque vimos también Dani Ceballos mucho en la base de la jugada en algunos momentos. Y el Real Madrid defendió en un 4-4-2 con Bellingham tirado a izquierda, con Rodrigo en derecha y con Vinicius Junior, que en ataque sí que estaba algo más escorado en izquierda, pero que en defensa se convertía como en ese segundo punta, y Gonzalo García como punta, con la baja de Mbappé, que no estaba disponible. En el caso del Manchester City, Donnarumma en portería, Rubén Díaz y Guardiol como pareja de centrales, Mateus Nunes, que parece que se estabiliza un poco en ese lateral derecho, O'Reilly, que para mí está siendo una de las sorpresas, ¿no? de esta temporada en ese lateral izquierdo. Nico González como pivote, que nos dejó un gran partido, te lo leí a ti también, Nori. Phil Foden y Bernardo Silva como esos dos interiores, con Cherkin derecha, aunque ya lo veremos, pero hubo bastante intercambio de posiciones con Bernardo, con Doku tirado a la izquierda y con Haaland en punta de ataque. Así que nada, antes de entrar un poco en materia, te pregunto un poco qué te pareció el partido. Bueno, yo creo que el Real Madrid no hizo tan mal partido igual como se puede suponer, ¿no? Por perder en casa, por la racha de malos resultados, por la derrota en casa contra el Celta. Yo creo que los primeros minutos tiene ocasiones y ahora luego lo veremos en estadísticas, pero bueno, tuvo ocasiones de sobra para meter más de un gol. Y creo que fue un partido más igualado de lo que igual puede parecer el resultado. Incluso el Madrid en algunos momentos pudo hasta ser superior a un Manchester City que para mí la primera media hora prácticamente no llegó a portería rival. Sí, Ruchi, de hecho, me parece, ¿sabes? Me parece un poco, el partido me parece un poco ilustrativo de lo que representa también el tema de las dinámicas, ¿no? Que al final yo creo que son cosas que no se pueden obviar dentro del análisis, ¿no? A mí coincido, a mí me parece que en Madrid hizo unos 30-35 minutos muy buenos, donde el City prácticamente le costó horrores generar situaciones de gol. De hecho, no había generado ninguna, me parece. Un Madrid que incluso estaba corriendo y contragolpeando con cierta facilidad, por así llamarlo, ¿no? Entendiendo la complejidad del contexto, obviamente, pero que al final las dinámicas son lo que son y el Madrid viene en una dinámica muy mala y el primer gol del City viene en una jugada aislada, por así llamarlo, ¿no? Un tiro de esquina, una de las pocas aproximaciones que estaba teniendo el City, es decir, no vino producto de juego, no vino producto de un avasallamiento del equipo de Guardiola, pero como decía, las dinámicas son lo que son y una vez cae este gol, yo creo que el Madrid mentalmente, emocionalmente se vino abajo, ¿no? Incluso rápidamente vino el segundo, pero incluso yo creo que el inicio del segundo tiempo, yo creo que el City fue bastante superior, lo estaba muchísimo más cómodo dentro del campo, ¿no? Incluso creo que en los minutos finales, donde o sea, es un partido, yo creo que es difícil de analizar por el tema de la gestión de cambio. Yo creo que también Guardiola estaba pensando también un poco en la gestión de piernas. Al ser es verdad que es un partidazo a nivel europeo, pero yo creo que también influye un poco el formato liguilla, que estamos en diciembre apenas, que se está jugando la Premier, porque sí se ha enganchado en la Premier, y yo creo que los cambios también fueron un poco enfocados en ese sentido.
y bueno, el equipo se tiró un poco atrás, pero lo hizo bien. De hecho, lo ha mostrado durante la temporada de Guardiola, que el equipo está defendiendo muchísimo mejor en esas situaciones de bloque medio-bajo. Y como te decía, yo creo que podemos decir que si analizamos todo el transcurso del partido, podemos decir que la victoria del City es merecida, yo creo que sí, pero sobre todo lo explico mediante las dinámicas, ¿no? Porque Madrid, como decía, como tú decías, ¿no? Hizo unos 35-40 minutos que me parece muy meritorio en ese primer tiempo, con un planteamiento por parte de Xabi Alonso que me pareció muy interesante, ¿no? Sobre todo en ese 4-3-3 con balón, pero 4-4-2 sin balón, con Rodrigo por derecha, formando esa segunda altura en esa línea de mediocampista. Pero la particularidad aquí es que al tener a Gonzalo de punta, Gonzalo es un delantero muy voluntarioso, muy trabajador, y Xabi Alonso en este partido sí le dio muchísima libertad a Rodrigo para caer a carriles centrales, para ir a interpretar un poco el juego en esas zonas intermedias, yo creo que a caer a fluir según lo que le fuera pidiendo la jugada, ¿no? Y muchas veces vimos a Gonzalo que por la dinámica misma del juego lo hacía caer un poco por derecha, y cuando esto ocurría, Gonzalo tenía la voluntad de, una vez se perdía el balón, ir a formar parte del bloque en ese 4-4-2. Es decir, yo creo que al final hubo coherencia dentro del plan de Xabi Alonso, pero seguramente ahorita hablemos muchísimo más al respecto. Y bueno, y sobre el City, yo creo que un poco siguiendo un poco la línea también de lo que venía haciendo, ¿no? Un equipo con un diseño bastante claro, que bueno, también lo iremos hablando después. Y sobre todo, yo creo que un equipo que mencionaste la figura de Nico González, me parece clave lo que ha logrado Guardiola con Nico González, porque yo creo que Rodri es la figura, digamos, fundamental, la que eleva el techo de este equipo, ¿no? Y la temporada pasada el equipo encontró muchísimas dificultades para sustituirle esa figura del pivote posicional, y Nico lo está haciendo muy bien, y lo está haciendo muy bien a nivel individual, pero lo está haciendo muy bien también porque yo creo que Guardiola le está dando un contexto favorable para hacerlo, ¿no? Sobre todo rodeándolo de muchísima gente en esos carriles centrales, poniendo muchísima gente seguida, y Nico González me parece un jugador brillante en Cortico. Ya luego para encontrar alejado, encontrar incluso intermedio, le cuesta un poquito más, pero en Cortico es un jugador brillante por su capacidad que tiene para jugar a un toque, a dos toques, para limpiarse, a pesar del caparazón que tiene, para limpiarse jugadas mediante amague, mediante control orientado, posicionalmente es un fenómeno. Es decir, tiene sus digamos que no digamos que efectos, ¿no? Pero tiene digamos que sus limitantes como jugador, pero tiene cosas donde es brillante, y Guardiola ha diseñado un contexto para que esas cosas brillantes salgan a la luz, ¿no? Así que me extendí un poco, ¿no? Pero a grandes rasgos yo creo que por ahí fue un poco el partido. El fútbol está cambiando y nosotros queremos que formes parte de este cambio. En The Game Changer estamos construyendo la comunidad de reflexión más completa sobre el juego. Análisis, entrevistas, mentorías y acceso directo a profesionales. Si eres entrenador, analista, jugador o un apasionado, sin dudas este es tu lugar. Únete ahora a thegamechanger.es y usa el código TGCLAB10 para tu descuento exclusivo. No te quedes fuera y únete a The Game Changer. Sí, mira, primero, antes de entrar, porque has comentado un par de cosas que tengo aquí como un mapa de las posiciones un poco medias del partido, y también un poco de estadísticas para comentar, para ejemplificar un poco lo que has comentado. Pero quería comentar el tema un poco Rodri, Nico, porque a mí el City creo que un poco con los jugadores que ha incorporado, ¿no? Que creo que está y con esta idea, ¿no?, nueva un poco de atacar con más jugadores cercanos al balón, con darle más protagonismo a jugadores como Cherki, ¿no?, para buscar una nueva forma de atacar. Yo creo que el problema que le estoy viendo al City, los partidos que le he visto, es un poco y se lo leía, no recuerdo a quién se lo leía en Twitter, que comentaba de que cree que le falta un poco de físico, pero no físico, que no se me malentienda, sino que en esas situaciones de presión alta que no acaban de robar, ¿no? Y creo que el gol del Real Madrid, de Rodrigo, lo ejemplifica. Es una situación que el City la tiene más o menos controlada, le gana el duelo a Bernardo, Álvaro Carreras entonces ya lanza la transición, y entonces, bueno, ya equipos de primer nivel como el Real Madrid pues tienen muchísima calidad. Y se lo vi el día del Aston Villa.
porque he leído bastantes críticas, ¿no? Un poco a la presión, a la nueva presión que está efectuando un poco el City, y yo creo que hay muchos momentos que el City está a punto de robar, pero que acaban perdiendo ese duelo, esa situación, y al final, bueno, tienes jugadores de muchísimo talento, como Cherki, como Bernardo Silva, como el propio Foden, como el propio Doku, pero que igual en esos duelos, cuando es el momento de robar, pues no te dan tanto como te puede dar igual el Arsenal. El Arsenal, en ese sentido, claro, le cuesta más igual atacar, ¿no? ese bloque bajo, y busca otras alternativas a través un poco más de tener jugadores más, pues, llegadores, como Rice, como Merino, como situaciones a balón parado, ¿no? Bueno, son distintas formas de verlo. Pierdes por un lado y ganas por otro, evidentemente, ¿no? Pero creo que Rodri sí que también, aparte de lo que te puede dar, lo que comentas tú, ¿no? Que aparte con balón, que te puede dar también lo de encontrar alejados, esos cambios de orientación, ¿no? Igual también esa pausa, esa madurez, ¿no? Que igual aún no tiene Nico. Pero también creo que sin balón te puede dar muchísimo en esas situaciones de duelos, que igual Nico no te llega a dar tanto como él, ¿no? Entonces yo creo que puede ser ahí una de las claves. Yo lo que estoy viendo del City es eso, que le está faltando ganar esos duelos, o no ganarlo, igual hacer una falta, ¿no? Para frenar esas transiciones, porque creo que están en buenas posiciones para frenar la transición, pero al final les acaban saliendo. Y el otro día el Madrid tuvo varias salidas que algunas de ellas no acabaron en remate, o estuvieron a punto, o sí que acabaron en remate, que le podrían haber hecho mucho daño al City. Entonces, dos cosas que comentabas, ¿no? Y mira, la primera que comentabas, ¿no? Que en los primeros 30-35 minutos el City, bueno, te pareció que el Madrid hizo un buen partido en general. Si nos fijamos un poco en los expected goals, lo que vemos es que del minuto 0 al minuto 35, creo que es cuando llega el primer gol de O'Reilly, el Manchester City no crea nada, prácticamente nada, y el Real Madrid sí que crea más. Creo que lo que comentaba, algunas de esas transiciones no acaban en remate, entonces no salen, ¿no? Un poco en los expected goals, pero sí que daba la sensación que el Madrid estaba cómodo, sin necesidad de presionar arriba, sin necesidad de tener mucho el balón, pero que el City no acababa de imponerse, ¿no? En ese sentido. Entonces, luego sí que vemos, ¿no? Un poco lo que comentabas tú, cuando ya empieza final de la primera parte, principio de la segunda parte, ahí el City sí que domina, tiene varias ocasiones de gol, y sí que ya a medida que avanza el partido, yo creo que a partir del minuto 50-55, creo que el City un poco cierra filas, ¿no? Le da más al balón al Madrid, y ahí es cuando el Madrid también tiene más ocasiones, sobre todo al final del partido, ¿no? Que tiene un par de ocasiones bastante claras, y lo podemos ver también en la posesión de balón, ¿no? Podemos ver cómo en la primera parte el Manchester City tiene un 54% y el Madrid un 46%, y en la segunda parte el Madrid tiene 59% y el City un 41%, que es bastante sorprendente, ¿no? Pero bueno, es un poco una tendencia también de esta temporada, que ya estamos viendo que bueno, Pepe está también aceptando esas situaciones, es decir, si me tengo que hundir y tengo que defender el resultado, pues hoy en día pues debo hacerlo, ¿no? Entonces, también a nivel de las posiciones medias, ¿no? Si vemos un poco en clave de Real Madrid, comentabas lo de Rodrigo, ¿no? Te has adelantado un poco porque era una de las cosas que quería comentar, de que, bueno, vimos a un Rodrigo en teoría en derecha, ¿no? Pero que si lo vemos aquí, el número 11, ¿no? Está un poco escondido, pero está en una posición prácticamente de como si fuera un jugador de carril intermedio. Vemos a un Vinicius sí que más tirado a la izquierda más arriba. Y ahí en esa zona vemos el 4+2, es decir, con los laterales más los dos mediocentros, Tchouaméni y Ceballos, bastante juntos, y sí que vemos ahí pues ese Gonzalo, Rodrigo y Bellingham en esa zona, ¿no? Al final, pues al Real Madrid tiene esa tendencia de evidentemente atacar por izquierda, pero es que ayer Rodrigo, Nori, también estuvo bien por derecha, también creo mucho, el gol bien así, también tuvo, creo, si no ando errado, creo que tuvo 4 centros al área, y los 4, o sea, tiene un 100% de efectividad en esos centros. Le recuerdo un par de centros a Vinicius, uno por izquierda, que Vinicius acaba rematando de cabeza afuera, y otro, no recuerdo si era Bellingham o a Vinicius, en la primera parte, que es un centro espectacular, que Donnarumma duda un poco también. Y creo que Rodrigo, bueno, Guardiola lo comentó, ¿no? Que le dijo, no sé qué intención tiene ahí Guardiola, no sé, porque ya lleva años comentándolo, en algún momento igual lo va a afirmar,
pero bueno, que decía que es un jugador espectacular y que, bueno, un poco ha sido un sacrificado, ¿no? Con tanto talento arriba que tiene el Real Madrid, pero es un jugador superlativo y que, bueno, se le achacaba un poco, ¿no? Que en derecha igual no se sentía cómodo, no producía lo mismo que podía producir en izquierda, pero en este partido, en un partido grande contra el Manchester City, vimos al mejor Rodrigo. Sí, Ruchi, de hecho para mí fue con diferencia el mejor jugador del Madrid del campo, porque no solo creo que fue el que más daño terminó haciendo, sino me parece el que más velocidad le estaba dando al balón, ¿no? Yo creo que el que más ágilmente estaba a la hora de transitar el balón en un equipo que probablemente si tenemos que señalarle un defecto es esto, ¿no? Que a veces el balón viaja demasiado lento y sobre todo le cuesta muchísimo viajar por carriles centrales, ¿no? Es un equipo con muy poquito juego interior, ¿no? Y esas caídas de Rodrigo a zonas intermedias, a esos carriles centrales, yo creo que le dio ese puntico extra, ¿no? Sobre todo en los momentos donde el Madrid estuvo mejor, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que por derecha hizo mucho daño, pero sobre todo en carrera. Yo creo que en carrera ahí sí, yo creo que es un jugador que puede aportar porque tiene buen timing para romper y sobre todo tiene esa capacidad de ver juego, ¿no? O sea, esos centros que tú comentaste, tiene capacidad para soltar el balón y yendo a alta velocidad, que no siempre es fácil. Y eso en transición me parece un aspecto fundamental, ¿no? Aparte que por ese sector se juntaba Fede y se juntaba Ceballos, que son jugadores que creo que con mejor pie que los que vimos por izquierda, al menos a la hora de ese juego más combinativo, por así llamarlo, pero yo creo que en estático sobre todo sufrió un poquito y por eso yo creo que no sé si es por parte de Xabi Alonso, fue algo un poco también esa libertad o improvisación por parte del propio Rodrigo, pero lo vimos en esa fase de ataques más estáticos, que hay muchos carriles centrales y yo creo que por primera vez en la temporada, ¿no? Porque Madrid ha solido ser un poco posicional, al menos en cuanto a en sus ataques posicionales, ¿no? Siendo un poco más racional en esa ocupación de espacio, pero vimos un Madrid bastante flexible en ese tipo de construcciones más en estático y sobre todo teniendo como eje a Rodrigo, ¿no? Que es digamos que lo novedoso, ¿no? Quizás la no presencia de Kylian Mbappé con esos descensos, jugando como punta, también favoreció a que Rodrigo tuviera más protagonismo, porque al final muchas veces esos descensos de Mbappé, cuando desciende Mbappé, el balón es para Mbappé, el balón es la principal prioridad del pasador es Mbappé, el primer receptor casi siempre objetivamente es Mbappé, entonces al no estar Mbappé quizás esa caída a carriles centrales cobraba muchísimo más sentido, ¿eh? Sobre todo porque como te decía, Gonzalo es un jugador que entiende muy bien ese rol de compensador, si tengo que fijar para liberar entre líneas fijo, si tengo que irme afuera hacia la derecha para compensar espacialmente el equipo, lo hago, si tengo que luego retroceder lo hago, si tengo que venir un apoyo lo hago, es decir, un jugador bastante inteligente, que bueno, luego le pueden faltar otras cosas para la exigencia del Real Madrid, pero a nivel yo creo que de entendimiento del juego y yo creo que de sentido colectivo es un jugador muy aplicado y como te decía, evidentemente en Madrid tuvo una derrota dolorosa, porque no se puede decir de otra manera, pero yo creo que si vamos a sacar puntos positivos, yo creo que sin duda alguna nos tenemos que quedar con Rodrigo. Sí, si vamos un poco, ahora comentaré un poco sobre el City, lo enlazaré también con Rodrigo, porque en el City, si vemos un poco el mapa de posiciones, ¿no? Vemos un City que se juntaron Nico González, Phil Foden, Bernardo Silva, Cherki, incluso el propio Haaland, ¿no? En esa zona, lo vemos aquí en la imagen, ¿no? Como los cinco bastante juntitos, ¿no? Vemos a la línea de 4 bastante parecida, ¿no? Un poco al Real Madrid, que con O'Reilly, que sí que tuvo una posición más avanzada, que luego hablaremos de él, con un Doku más tirado a la izquierda, ¿no? Pero vimos ahí cómo se juntaban un poco, lo vemos en esta imagen, ¿no? Un poco Nico, Cherki, Bernardo Silva, Foden e incluso el propio Haaland, ¿no? Entonces, Foden se movía un poco a combinar junto con Bernardo, junto con Cherki, ¿no? Que es una cosa que en Twitter también he leído bastante, ¿no? Pues que la gente tiene ganas de ver ese tipo de jugadores, ese Foden, ese Bernardo, ese Cherki, juntarse, combinar, arriesgar, ¿no? Yo creo que
Pep lo está probando, ¿no? Sin arriesgar muchísimo. Evidentemente, siempre hay, en la Premier, pues tienes que ir con mucho cuidado, seguramente, para evitar esas transiciones, pero al mismo tiempo, claro, es lo que decimos, el City fue muy plano los primeros 35 minutos, luego el partido se abre más y ya es distinto, ¿no? Pero claro, yo creo que el City también está en ese proceso de descubrirse un poco de esas combinaciones y vimos a un Cherki y a un Bernardo Silva que intercambiaron mucho posiciones, ¿no? De decir, bueno, de vez en cuando Bernardo cae banda, de vez en cuando Cherki va por dentro. Estuvo bastante desaparecido Cherki, la verdad, pero sobre todo en la primera parte. Pero bueno, al final un poco el City, esto es un poco lo que buscaba, ¿no? Y vemos un poco el O'Reilly ahí en ese espacio, en carril intermedio, un poco en última línea, con esa especie de 3-1-5-1, que lo vemos aquí, ¿no, Nori? Que era muy claro, con Mateus Nunes de lateral derecho por dentro, ¿no? Con Rubén Díaz de central del medio, Guardiola en izquierda y Nico González, ¿no? Ese 3+1, más esa línea de 5 con Foden entre líneas, Bernardo derecha con Cherki, que hemos comentado que se intercambiaban mucho posiciones, O'Reilly carril intermedio, Doku abierto en izquierda y luego Haaland en punta, ¿no? Esa era un poco la idea general, ese 3-1-5-1, pero luego, como hemos comentado, pues había momentos que el City se juntaban varios jugadores en la misma zona de balón. Eso sí, que se junten en la misma zona de balón no quiere decir que luego sean capaces de combinar, ¿no? Y progresar, que es un poco lo que les faltó, también es un poco lo más difícil, ¿no? Y más en ciertas zonas, ¿no? Entonces, a mí el tema de O'Reilly ahí entre líneas me pareció que bueno, en algunos momentos te podía dar cosas, también le facilitaba a Doku un poco el trabajo por fuera, pero es verdad que si perdías balón, tenías a Rodrigo ahí en derecha suelto, que se emparejaba con un Guardiol que bueno, en algunos momentos le provocó bastantes problemas al Manchester City, ¿no? Entonces, bueno, ayer me comentabas un poco por interno, vamos a ver otra foto, me comentas un poco por interno la importancia, ¿no? De Doku un poco abierto ya en banda, ¿no? Como un poco aislado, ¿no? En ese sector izquierdo, porque vemos esta foto es bastante curiosa, ¿no? De ver a todos los jugadores del City prácticamente en carril por dentro, ¿no? Que es algo sin amplitud, ¿no? Vamos a decirlo así, con Bernardo y Nico en la base, con Cherki un poco más adelante y con Phil Foden y Haaland también en esa zona. Y yo creo que esa era un poco la intención de que se juntaran estos 4 o 5 jugadores. Lo vemos en el mapa de pases que enseñaba antes, ¿no? Están marcados en este cuadrado. Y un Doku, ¿no? Que luego lo empezamos a ver más abierto en banda, ¿no? Y creo que ahí el Manchester City generó bastantes problemas a finales ya de la primera parte. Nori, ¿qué te pareció un poco las ideas con balón del Manchester City? ¿Qué te pareció ese Doku, que ahora está a un gran nivel de forma? ¿Qué te pareció también un poco la posición de O'Reilly y qué sensación te dejó el City con balón? Sí, Ruchi, no. Yo creo que como decía, el partido es bastante ilustrativo de lo que viene intentando en Manchester City durante toda la temporada, ¿no? Sobre todo juntando mucha gente en carril central y sobre todo jugadores que saben recibir dentro, ¿no? Porque obviamente los Cherki, Foden, Bernardo Silva, ya todos conocemos su capacidad para recibir dentro, pero a mí Doku también me parece un jugador muy interesante cuando recibe por dentro, ¿no? Porque tiene ese regate interior que es prácticamente indefendible. Luego es verdad que tiene que ajustar a la hora de soltar el balón, es verdad, que tiene todavía mucho más gente mejor ahí, pero al menos para generar ese caos en zonas interiores me parece un jugador muy productivo, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo creo que cuando decides optar por esta ocupación de espacio, por así llamarlo, ¿no? Tienes que luego también tener la amenaza por fuera, ¿no? Y tener la amenaza por fuera con los laterales, pero ese previamente de acumular pases dentro, yo creo, para después sacarlo afuera, creo que fue lo que le falló un poco al City, ¿no? El City no estuvo del todo preciso en esas situaciones. Madrid también cerró muy bien carriles centrales. De hecho, yo creo que detectó muy bien que el City le faltaba amenaza o le faltaba buen timing por fuera, y que no estaba siendo del todo preciso por dentro, ¿no? También porque creo que
si juntas a Checky, si juntas a Foden, si juntas a Bernardo Silva, incluso a veces cuando metes a Doku por dentro, yo creo que al equipo le falta ruptura también porque por esos carriles interiores también, ¿no? Es decir, al final está muy bien juntar gente en esos carriles, pero tienes que compensar movimiento también, ¿no? No puede ser todo a pie, no puede ser todo pedirlo a pie, porque sí, son jugadores que son muy buenos en esas combinaciones en corto, pero los rivales también tienen capacidad de ajustarse, y el Madrid es un equipo que gana mucho duelo, ¿no? Si algo hace el Madrid, sobre todo con Tchouaméni en ese sector medio y con Bellingham, es ganar duelo, ¿no? Y además es un equipo que está bien concentrado en ese tipo de situaciones, ¿no? Y entonces yo creo que al equipo, al Manchester City le costó sobre todo entender un poco por dónde iba el partido. Yo creo que Guardiola lo entendió desde la posición de Doku, ¿no? Quizás entendió que la mayor ventaja individual, teniendo en cuenta que lo colectivo no estaba funcionando, era ese emparejamiento que se podía dar Doku con Fede Valverde, ¿no? Que Fede Valverde es un jugador con muchísima capacidad defensiva, pero como quiera que sea, no es un lateral nominal, y hay ciertas cosas que le cuesta, sobre todo con un Doku que es un demonio, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Con los niveles de confianza en que está ahora, es prácticamente rezar para que no te regatee, ¿no? O rezar para que una vez que te regatee no termine dando el pase adecuado, ¿no? Porque está en un momento de forma que Care prácticamente tiene un altísimo por ciento de eliminarlo, ¿no? Y es que termina muchas veces eso, ¿no? No solo es un regate al uso, ¿no? Es que es un regate que termina eliminando por completo a su par. Y es un futbolista muy difícil de gestionar ahora mismo, ¿no? Y quizás Guardiola, ante esa incapacidad colectiva, dijo, voy a tratar de resolver el partido desde lo individual, y creo que fue una lectura que le vino muy bien al equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque Doku para mí fue el mejor de jugar del Manchester City, y además empezó a meterle miedo del cuerpo al equipo de Xabi Alonso, ¿no? Que de hecho yo creo que no sufrió del todo para cambiar esa dinámica, al menos en ese primer tiempo, pero ya dejó de salir, ¿no? Ya dejó de poder contragolpear, porque Rodrigo tenía que retroceder y ayudar más a Verde, porque por el otro sector al final había que bascular, había que hundirse un poco más, porque Doku te podía ganar línea de fondo en cualquier momento y terminaba haciendo que la línea retrocediera, porque se dieron una serie de amenazas que el City empezó a ganar dominio territorial, y sobre todo empezó a ganar seguridad a la hora de no sufrir en contraataque, ¿no? Yo creo que por ponerle un pero al City digamos que en este diseño como tal, con estos jugadores, yo creo que es un equipo que le falta amenaza al espacio sobre todo cuando intentan contragolpear o cuando intentan atacar en carrera. ¿Por qué? Porque yo creo que no ha encontrado por ese sector derecho esa sociedad de jugador que lanza el espacio a Haaland y que se entiendan bien. Yo creo que Checky lo encuentra bien, pero en ataques posicionales. Yo creo que Foden lo encuentra bien, pero en ataques posicionales, con el equipo ya sentado en campo rival. Pero en carrera es un equipo que no termina de meterle miedo al cuerpo a los rivales. Yo creo que al final esto le limita, sobre todo contra rivales que tengan capacidad, ya sea física, colectiva, individual, de irte a presionar arriba. Yo creo que lo hacen con más valentía de lo que quizás lo hubieran hecho en otras épocas con un Kevin De Bruyne, por ejemplo. Y porque por ejemplo, por izquierda, Doku es un jugador que en el 1-1 es brillante, que tiene un regate en corto que te elimina a jugadores, pero yo creo que en 10 metros suele perder el 8 con su defensa, ¿no? Yo creo que al final ya cuando entra en velocidad en carrera, yo creo que ahí no es el más veloz del mundo, ¿no? Entonces, son jugadores con características específicas, y de hecho te digo esto porque quiero caer en la figura de Nico Reilly, porque Nico Reilly, curiosamente, tiene una zancada poderosísima. Yo creo que es ese jugador que está jugando tanto, el igual que Mateo Nunes un poco por derecha, porque ese jugador que extrañamente, como te decía, supone esa amenaza al espacio que le hace muchas veces ganar el metro al Madrid. Y yo creo que al Manchester City, yo creo que en este partido lo logró desde el posicionamiento abierto de Doku y esa ruptura sobre intervalo de Nico Reilly, que a veces no era ni ruptura, a veces era una simple amenaza que terminaban hundiendo a su medio centro, a Ceballos. Entonces, como terminaba hundiendo Ceballos, Rodrigo tenía que retroceder, ya sea ayudar a Fede o a proteger un poco esa zona intermedia que dejaba Ceballos por un posible regate hacia adentro de Doku. Es decir, se empezaron a dar una serie de reajustes naturales porque el juego le pedía eso al trabajo defensivo del Madrid, que esos reajustes naturales lo que terminaron propiciando es que se terminaran hundiendo, ¿no? Y el City empezó a
no digamos que a dominar el partido, pero hacía sentirse cómodo. Yo creo que fue un City que se sintió a partir del minuto 30-35, hubo varios momentos de partido, pero en todos esos yo creo que el City estuvo cómodo y me pareció sobre todo que el movimiento ganador fue ese, ¿no? La utilización de Doku, pero sobre todo la utilización de Doku con Nico Reilly. Yo creo que al final esa relación, ya sea indirecta o directamente, le dio muchísimo al City, al menos en lo que es ganar dominio territorial. Sí, comentaba yo un poco esa posición de O'Reilly que a nivel ofensivo en algunos momentos fue interesante, pero bueno, al final es lo de siempre. Si no estás fino en esas posesiones y acabas perdiendo el balón, depende en qué situaciones, ¿no? Pues Rodrigo está preparado para salir al contraataque, pero es verdad que también Rodrigo en muchas situaciones se hundía, también creo que a nivel defensivo se involucró bastante. En este 4-4-2, un poco que de bloque medio, ¿no? Con el que salió el Real Madrid, porque lo vemos en esta imagen, ¿no? Como Gonzalo y Vinicius. Yo vi un par de veces a Xabi Alonso pidiéndoles, sobre todo a Vinicius, que se juntaran ahí dentro, ¿no? Que no saltaran igual tanto a presionar, pero que evitaran al menos que Nico pudiera recibir y girarse en esa zona, ¿no? Entonces, bueno, que les giraran por fuera, un poco que vayan moviendo los centrales el balón, pero que no lleguen a jugarles dentro. Creo que eso no pasó, como comentábamos, Nori, pero sí que es verdad que en izquierda pues Doku empezó a hundir al Real Madrid y ahí sí que el Madrid sufrió más. No sé si el córner que viene el gol de O'Reilly, creo que es una jugada de Doku que al final acaba en córner, ¿no? Y bueno, esas situaciones pues al final. Y el penalti también, si no me equivoco, también es una jugada por izquierda, ¿no? De Doku que acaba en el penalti de Rudiger. Entonces, bueno, para comentar un poco, ya entrar más en la presión del Manchester City y hablar un poco también de las soluciones que encontró un poco el Real Madrid en esa presión. Vamos a hablar un poco de Bernardo, ¿no? Porque Bernardo, ya lo hemos hablado bastantes veces, pero es que es un jugador determinante un poco para la forma de presionar, ¿no? Que tiene el Manchester City esta temporada, ¿no? Porque es ese jugador, y lo ha dicho Pep varias veces, que te puede defender a 2 o hasta 3 jugadores del rival, ¿no? Y esto es un poco con lo que está jugando el City en esa presión, ¿no? Y el otro fue una especie de 4-4-2 en rombo, ¿no? Vamos a decirlo así, o 4-3 en línea, 3 en línea, ¿no? Que lo vemos en esta imagen, donde Haaland era el que estaba con Rudiger, donde Phil Foden era un poco desde esa posición de interior el que saltaba a Raúl Asensio, el central diestro, ¿no? Y como Bernardo era un poco el encargado de Tchouaméni cuando hacía esta línea de 3, que lo vimos bastante también a menudo, de Tchouaméni meterse entre centrales, y también el encargado de saltar a portero, ¿no? Entonces, vemos esta imagen como Bernardo está con Tchouaméni, pero es el que salta a Courtois. Y he puesto otra que es bastante significativa, que es esta, ¿no? Que vemos un poco el 4, no se ven los defensas, ¿no? Pero aquí vemos a Doku, Nico y Cherki, ¿no? En esa línea de 3 del medio del campo, y vemos arriba un poco a Phil Foden saltando a Raúl Asensio, a Haaland con Rudiger, y aquí Bernardo, que tiene que cubrir a 3 jugadores. Y claro, esta situación es increíble porque acaban jugando con Fede Valverde. Fede Valverde creo que juega atrás, no sé si para Tchouaméni y tal, y Bernardo tiene que ir de Ceballos a Tchouaméni y de Tchouaméni a Courtois, tapando línea de pase con ellos, y creo que al final acaba obligando a Courtois a golpear en largo, y al final creo que el City acaba recuperando. No recuerdo bien si fuese el caso, pero sí que es verdad que, y lo vi también en el partido contra el Aston Villa, que jugó el City, en el que Bernardo pues tenía funciones de 2-3 jugadores en muchas ocasiones. Y bueno, desde aquí resaltar a Bernardo, todos lo sabemos en lo que te puede dar también con balón. Creo que igual en los últimos años, comparado, ¿no? de ese año en el que se ganó el triplete y tal, no ha estado al mismo nivel con balón. No es igual tan influyente en el juego del City con balón, pero sin balón te sigue dando esa energía. Y lo que decía Pep, de que está ahí cada partido, y él siempre está ahí, se lesiona muy poco, siempre ese compromiso siempre está, y tiene una regularidad que, ostras, para un equipo como el City, además que está en todas las competiciones, que es un jugador imprescindible, y por eso, a pesar de que ya se va haciendo mayor, como todos, pero Pep sigue contando con él, y sigue siendo un jugador importante. Y ya enlazándolo un poco,
que también me lo comentabas ayer por vía interna, Nori, que una solución que encontró el Real Madrid fue ese cambio de orientación, ¿no? Desde sector derecho de Fede Valverde o de Raúl Asencio a Álvaro Carreras, con Vinicius rompiendo, con Gonzalo García rompiendo, incluso con el propio Bellingham, ¿no? Que lo vemos en esta imagen, también rompiendo y hundiendo a la línea defensiva rival. Y ahí el Real Madrid consiguió superar esa presión del City. Al menos recuerdo un par de veces. Una de Fede, que cambió de orientación, y una de Raúl Asencio. Ahí creo que el Real Madrid, con esa falta, ¿no? Un poco de Toni Kroos, de ese mediocentro que se la puedas dar y pueda organizarte el juego, pues encontró esa solución en esos cambios de orientación y un poco en las transiciones también, que bueno, Real Madrid pues pasan los años, pero evidentemente sigue siendo un equipo temible en transición, da igual quién esté en el campo. Así que bueno, ¿qué te parecía un poco esa presión del City, el rol de Bernardo y un poco las soluciones que encontró el Real Madrid? No, sí, Ruchi, es que lo dijiste, ¿no? Que Bernardo sigue siendo un fenómeno en temas de esfuerzo, pero sobre todo en temas de intuición. Tiene una capacidad para saber cuándo saltar, cuándo ir, cuándo soltar, cuándo gestionar también la ansiedad que le entra muchas veces a las salidas de balón en esas primeras líneas. Es un jugador, a mí me parece impresionante, ¿no? Incluso yo creo que esa seguridad que él tenía hace un par de temporadas con balón, que prácticamente ni matándolo le quitabas el balón, ya no la tiene. De hecho, su nivel está bastante lejos de aquel, sin balón, pero con balón, perdón, pero es que sin balón sigue dándole muchísimo, ¿no? Yo creo que terminó prácticamente cambiando el partido. Yo creo que de la manera que, no sé si a Ope de Pizarro, o la manera que Bernardo un poco entendió cómo había que gestionarle esa presión, pero sin duda no se explica sin lo que dice el City sin balón. Yo creo que no se explica sin la figura del portugués, ¿no? Y sobre todo me gustó mucho cómo gestionó cuando Tchouaméni partía en esa primera línea de balón y cuando se dejaba caer. Yo creo que leyó muy bien cuando se daban ese tipo de situaciones, porque no es lo mismo, ¿no? Y yo creo que sobre todo lo obligó muchas veces a que fuera directamente ahí. Cuando fuera directamente ahí antes de tiempo, yo creo que las posiciones de Madrid se hacían muy predecibles, ¿no? Y luego ese salto continuo que tú mencionas, ¿no? De ir a Tchouaméni y ir a portero, a mí personalmente me gusta mucho. ¿Por qué? Porque yo creo que hoy en día la mayoría de los equipos tienen muy trabajado cómo superar presiones a base de tercer hombre, y no es lo mismo que te salte que el jugador que está emparejado con central, que te salte ese jugador por carril central, ¿no? Que prácticamente no termina, sí, obviamente si tienes la intuición de Bernardo Silva, tienes esa capacidad de hacer un buen recorrido, no terminas encontrando esa conexión con tercero, ¿no? Y además que el portero ya ese pase frontal tiene muchísimo más miedo cuando te vienen de frente, ¿no? Es complicado y a mí me gustan muchísimo los equipos que optan ante la utilización de portero para gestionar salidas de balón. Me gustan muchísimo los equipos que saltan desde ese carril central, ¿no? Muchísimo más que los que saltan con delanteros que están parejados con central, ¿no? Y luego yo creo que incluso la secuencia es al revés, ¿no? Porque yo creo que esos dos cambios de orientaciones se dan sobre todo al principio del partido. Y por eso es que decía que yo creo que el cambio vino un poco por ahí, ¿no? Por Bernardo entender cuándo saltar, cómo orientar esa primera línea de presión. Y yo creo que el diseño que mencionas en Madrid fue interesante, de Xabi Alonso fue interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás el Xabi Alonso entiende que el City es un equipo que se comprime muchísimo en lo que es, que se estrecha muchísimo a la hora de proteger la última línea, porque yo creo que la prioridad para Guardiola es no perder esa profundidad inmediata, ¿no? Es decir, los jugadores que están rompiendo sobre intervalos en última línea, los más cercanos son la prioridad, y por eso la prioridad de Mateo Núñez es el jugador que está rompiendo, que creo que es Vinicius en esa imagen. Sí. Y ya si me cambian de orientación ya me dará tiempo a girar, ya veo cómo reajusto, pero la prioridad es esa, ¿no? Y yo creo que esto es algo muy de Guardiola durante las últimas par de temporada, y al final tener jugador con golpeo de Fede Valverde, tener el jugador con el propio Raúl Asencio, que tiene buen golpeo también, yo creo que se generó un contexto bastante favorable, ¿no?
teniendo en cuenta también la incapacidad que muchas veces tiene el Madrid de girar por dentro, ¿no? Y lo bien que comprime el City en esos carriles interiores, ¿no? Pero como te decía, luego el City empezó a entender un poco mejor la presión, también como comentábamos anteriormente, empezó a entender mejor cómo desde lo que ocurría con balón hundir más al Madrid, pero vuelvo a insistir en lo mismo. Yo creo que figura clave Bernardo Silva. ¿Por qué? Porque el plan estuvo muy bien, la idea de Guardiola, los reajustes estuvieron muy bien, pero sin esa capacidad de Bernardo Silva de, como tú dices, proteger 2-3 marcas en una misma acción, yo creo que es imposible o es inviable cualquier plan. Sí, no, y me quedo un poco con lo que has comentado del salto frontal, ¿no? A portero. Creo que es algo que vamos viendo cada vez más en el fútbol moderno. Lo comentabas tú, el salto más horizontal, es decir, de fuera a adentro a portero. Creo que ya todos los equipos saben jugar esa situación de tercer hombre. También dice un poco de la evolución global del fútbol, y ahora lo que estamos viendo es más esas líneas de 3, ¿no? En el que el jugador desde el 6 salta a portero mientras los otros 2 cierran dentro y obligas a jugar fuera. Porque en esta imagen que vemos aquí, el hecho de encontrar a Tchouaméni por dentro es muy difícil, ¿no? Porque tienes que meter ese pase dentro, la posibilidad de interceptar es bastante más fácil, entonces, bueno, no es sencillo, y yo sí que le he visto a la Juventus de Thiago Motta, al Como, sí que he visto hacer estas situaciones muy bien, porque creo que ya se van encontrando también, bueno, cuando ya te están saltando frontalmente habitualmente, pues tienes que empezar a buscar, ¿no?, esas soluciones, y esa es una de ellas, pero estoy de acuerdo que es más arriesgado, ¿no? Entonces, bueno, en clave, ya para ir cerrando, Nori, en clave City, yo quiero seguir viendo un poco esas combinaciones en carriles interiores. Creo que aún le queda mucho al City para mejorar en eso, pero creo que Guardiola le está dando no sé cómo decirlo, pero un poco ideas nuevas, ¿no?, en esa forma de atacar, que me interesa mucho seguir viendo cómo va evolucionando. Creo que podemos ver buen fútbol entre Cherki, entre Foden, entre Bernardo, que estoy de acuerdo, no está a su mejor nivel igual con balón, pero bueno, queríamos resaltar un poco lo que sí que te sigue dando sin balón, y ese Doku también, que lo has comentado tú, por dentro, ¿no?, con ese regate interior, con esa forma de agitar, ¿no?, un poco, que también te puede dar, y bueno, quiero seguir viendo a ver cómo ataca. Y para mí, una de las razones por las que igual veo el City, sigo viéndolo bastante, no sé si mucho, pero bastante por debajo del Arsenal, es un poco lo que he comentado, ¿no? En esas situaciones de duelos, para evitar esas transiciones ofensivas, creo que tienen el talento para en ataque generar seguramente más que el Arsenal, y creo que están buscando nuevas ideas para hacerlo, pero creo que en esas transiciones defensivas, igual cuando venga Rodri, ¿no?, pues sí que puede ayudar mucho en ese sentido. Ahí es un poco la duda que tengo, lo iremos viendo. Y ya para cerrar, Nori, te pregunto un poco en clave Real Madrid, tú que has visto más partidos de ellos, ¿cuál crees que es el rumbo un poco de este proyecto con Xabi Alonso? ¿Cómo crees que puedes encajar todas las piezas, ¿no?, con Bellingham ahora que ha vuelto, con Vinicius, con Mbappé? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué piensas también un poco del planteamiento del 4-4-2 en bloque medio, sin ir a presionar tan arriba, que durante las primeras jornadas o los primeros partidos de Xabi Alonso vimos un Real Madrid mucho más activo en esa presión, como igual poco a poco está un poco retrocediendo, ¿no?, en el juego, dándose cuenta que igual el equipo no le da para presionar arriba? Entonces, bueno, ¿cómo ves esa evolución y cómo ves sobre todo esas relaciones? ¿Cómo ves también a Arda Güler, que no partió como titular? Y bueno, te voy a pedir que seas breve, que ya tenemos que ir cerrando, y tú que has visto más el Real Madrid, creo que puedes dar también una opinión firme. Bueno, voy a ser lo más breve posible. Yo creo que lo más difícil es lo que tú comentas, encajar todas las piezas. Para mí ahí es donde puede estar la clave, y no soy tan optimista en ese sentido. ¿Por qué? Porque ya llevamos años y algo de ver que el equipo le toca relacionarse y optimizar jugadores según qué puestos y según qué posiciones. Como tú decías, yo creo que en Madrid esta temporada ha presionado bien, pero ha presionado bien en reinicio. Yo creo que los equipos se han dado cuenta poco a poco de que el equipo no tiene talento defensivo para presionar, porque yo creo que el convencimiento está, yo creo que el convencimiento de Xabi Alonso estuvo desde el principio. Yo creo que incluso por momentos se vio un equipo que presionaba a base de esfuerzo,
pero si no tienes talento defensivo para presionar, porque lo tiene para otra cosa, yo creo que cuesta y al final cuando vas a presionar 3-4 veces y no lo haces bien, ya la quinta quizás no vas, o no vas con la misma convicción, y si no vas con la misma convicción es prácticamente peor que no ir. Y yo creo que por ahí se ha ido desarrollando, ha ido evolucionando un poco lo que es el modelo de juego, la idea en general, y por eso es que yo creo que están todas las condiciones creadas para ese bloque medio. ¿Por qué? Porque tú lo mencionaste al principio, en Madrid pasan los años, pasan los jugadores, pero en carrera siguen siendo un equipo poderosísimo. Pero para tú ser poderoso en carrera o tratar de ser lo más eficaz posible en carrera, tienes que gestionar y diseñar los contextos favorables para que esto se dé. Y los contextos favorables son esperar un poco en sector medio. Además, a eso súmale que el equipo tampoco tiene la mayor de la fluidez en lo que son los ataques posicionales y sus posiciones como tal. Yo creo que le falta un poco de ritmo, le falta un poco de velocidad al balón. Entonces, como te decía, yo creo que están todas las piezas y todas las condiciones creadas para que sea un equipo de bloque medio y contragolpeador. ¿Qué pasa? Esto necesita muchísimo convencimiento del entrenador y sobre todo necesita muchísima voluntad por parte de los jugadores, unos jugadores que están defendiendo una institución que quizás no vea con buenos ojos esto. Yo creo que al final, y sobre todo viniendo un poco de donde se venía, de la idea que se presupuestaba que podía extrapolar Xabi Alonso de su Leverkusen a Madrid, yo creo que convencer de ese pasito atrás es difícil. Yo creo que es lo que está costando ahora mismo, ¿no? A mí los mejores partidos del Madrid para mí han sido los que han podido correr, ya sea de una manera o de otra, pero para mí han sido eso. Y entonces, como te decía, yo creo que está cantadísimo la hoja de ruta. Obviamente hay que ajustar el tema de las relaciones. Obviamente hay que intentar mejorar todos los aspectos, porque al final de correr nada más no se puede vivir. Hay que intentar ser lo más competitivo posible en la mayor cantidad de cosas posible. Pero yo, honestamente, me gustaría que se enfocaran, en ser buenos en lo que son muy buenos, que es en tratar de correr, tratar de generar la mayor cantidad de escenarios posibles donde ellos puedan correr. Ya luego, como te decía, hay que encajar piezas, hay que mezclar bien los perfiles, que no es fácil, no ha sido fácil en los últimos años. No pudo Ancelotti, que es un fenómeno en eso. Vamos a ver si Xabi Alonso puede, pero, como te decía, todo proceso lleva su tiempo, todo proyecto lleva su tiempo, pero yo sobre todo la mayor duda, te lo decía, en ese convencimiento que pueda tener Xabi Alonso con los jugadores, porque ahí es donde está la clave. Yo creo que si los jugadores no creen en lo que le está planteando su entrenador, prácticamente es imposible. Sí, yo pienso bastante parecido a ti. Yo creo que hay que diferenciar un poco también la Liga con la Champions, ¿no? Porque es que son en la Liga seguramente el Real Madrid se va a encontrar con muchos escenarios que ahí sí que requiera un poco más la pizarra de Xabi Alonso, por decirlo de alguna forma, ¿no? De esos ataques posicionales, esa estructura para la pérdida, que creo que es importante, sobre todo más en perfil Liga, y que igual ahí sí que en algunos equipos de la Liga te vale también la pena presionarles un poco arriba, porque igual no tienen esas soluciones para salir, ¿no? Entonces les puedes robar más balones, pero yo tampoco creo que el Real Madrid tenga que renunciar un poco a ese contraataque que le ha dado tantas Champions, que sigue siendo un poco su seña de identidad, ¿no? Y creo que, bueno, Xabi Alonso tiene que encontrar un equilibrio, ¿no? Un poco entre sus ideas, que creo que algunas le vendrían bien al Real Madrid, lo creo de verdad, y otras decir, bueno, me tengo que adaptar un poco, igual que tengo que aguantar más en bloque medio, especialmente contra equipos como el City, porque repito, yo creo que es un tema de dinámicas, pero yo creo que el Real Madrid le puede ganar también bien al City, ¿no? Y porque al final hay ocasiones de gol, hay transiciones, y creo que el Madrid no está bien, pero si el Madrid está un poco mejor, igual también con Kylian Mbappé, no sé, podría haber sido otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo va evolucionando el Real Madrid. También tengo mucho interés a ver cómo acaba adaptándose también Xabi Alonso, si acaba optando por una presión más alta, por querer ser más dominador con balón, o por en algunos momentos, que yo sí que creo que esto lo va a tener que hacer en algunos momentos, decir, bueno, me repliego un poco más, espero en ese bloque medio, hago que el rival se despiste un poco, ¿no? Que se desproteja, que se vaya soltando, y ahí le mato en transición, que es así como ha ganado también muchas
Champions el Real Madrid, pero creo que no debe olvidar, ¿no?, también esos ataques posicionales en Liga y que soluciones desde la pizarra a través de Xabi Alonso, ¿no?, que te pueden dar esas ligas, ¿no?, que ahora mismo se la está robando un poco el Barça, que igual sí que está siendo más constante en ese sentido. Entonces, bueno, hay que diferenciar un poco las dos competiciones. Iremos viendo. Nori, ha sido un placer tenerte por aquí. Recordamos a la gente, bueno, que se suscriban al canal, que nos den like y que, bueno, si quieren que hagamos algún partido en concreto de cara al próximo fin de semana, bueno, estamos haciendo análisis de equipos también. Tenemos ya uno preparado de la Serie A, no vamos a adelantar qué equipo, con Nori y con Monchi. Seguramente lo traemos pronto al canal. Y bueno, recordar que también tenemos una comunidad con varios miembros dentro, donde vamos compartiendo tendencias y clips a nivel mundial de aspectos colectivos, balón parado, ideas nuevas de diferentes ligas. Tenemos un grupo también de debate, tenemos distintos servicios, partidos también en cámara táctica, una vez a la semana, y bueno, tenemos ahí una comunidad con muchos entrenadores de todo el mundo. Así que nada, ha sido un placer, Nori, tenerte por aquí y nos vemos pronto.